le decía a mi señora que como me gustaba, estuvimos allí en Jericó y acá también lo hacen los hermanos. Me decía mi señora, otros días la reunión de señora, Yuyi tomó un mensaje y lo iba diagramando en la pantalla y es lindo, a mí me gusta, ¿no? Y bueno, todo eso ayuda, a lo mejor, ¿no es cierto?, en los tiempos que vivimos. También escuchaba a mi hermano, él es profesional, es médico, ¿no es cierto? Y aún su profesión también le ayuda, ¿no es cierto?, a expresarse y a sacar ciertos detalles importantes en la vida del hombre. Pero, por sobre todas las cosas, yo pensaba, por sobre todo eso está el Espíritu y la obra del Espíritu, y su palabra, ¿no es cierto? Si lo de la pantalla, si la profesión, si lo de nosotros en esta noche, ¿no es cierto?, no está bajo la soberanía de Dios y la guía del Espíritu, no sirve de nada, no sirve de nada. Así que hemos rogado antes de venir acá, ¿no es cierto?, que el Señor nos ayude y que a través de su Espíritu y su palabra, una vez más hable a nuestros corazones. Algo sencillo, ¿no es cierto?, en esta noche. Tito, el libro este de Tito, un libro chiquitito, si no mal recuerdo, tiene 3 capítulos, ¿no es cierto?, este libro, ¿no? Pero tiene enseñanzas muy profundas y muy particulares también, ¿no es cierto?, en su forma de expresarse. Y Pablo le escribe a Tito, Pablo, ¿no es cierto?, con la guía de Dios y esa sabiduría que Dios le ha dado. Tito 2, versículo 11. Si quisiéramos, ¿no es cierto?, podríamos decir nomás la tercera palabra y punto. Pero vamos a leer 3 versículos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los que estamos acá. Ustedes corríjanme si yo me equivoco, ¿no? ¿Por qué me contradecí lo que digo? A todos los hombres. La gracia de Dios. Ya vamos a ver. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, si queremos, vivamos, no dice tácitamente, vivamos, dice, en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, esto se puede referir, ¿no es cierto?, a la obra del Espíritu que Dios hace sobre su pueblo, también la venida del Señor, aguardando la venida del Señor. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire si hay cosas para sacar en estos versículos. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas enseñanzas. Nos habla de Cristo, ¿no es cierto?, como nuestro Redentor. Dice que ha formado un pueblo, ¿no es cierto?, un pueblo propio y un pueblo celoso de buenas obras. Y aún también nos habla, dice que nos enseña a renunciar a la impiedad y los deseos del mundo para que vivamos en este siglo justa y piadosamente. Una diferencia marcada para el cristiano, a pesar de que estamos en este mundo, ¿no es cierto?, vivimos acá, debemos transitar. Dios nos ha puesto acá, no nos ha puesto en la luna, nos ha puesto en otro planeta. Y acá es donde debemos de vivir y marcar esa diferencia y estar como cristianos. Bueno, pero yo quiero hablar sobre esta palabrita gracia. Dice, porque la gracia de Dios. ¿De quién es la gracia, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Veamos la palabra, ¿no es cierto?, literalmente como está escrita. La gracia de Dios. Porque ya vamos a ver que la gracia viene de Dios hacia el hombre. Viene de Dios hacia el hombre. Él es el que tiene gracia para con nosotros. Nosotros, hombres pecadores, ¿qué gracia vamos a tener? Por causa del pecado fue afectada, ¿no es cierto?, nuestra persona y nuestra identidad, y ahora dependemos de Cristo y de su gracia. Estos versículos podríamos juntarlos, ¿no es cierto?, con el capítulo 3, versos 4 y 8, a ver lo que dice ahí nomás. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu de Dios o en el Espíritu Santo.
los podemos unir, ¿no es cierto?, estos versículos que hemos leído. Ahora, la primera cosa, la gracia de Dios, como hemos leído, es a todos los hombres. Qué impactante es esto. Un Dios de amor, porque nosotros a veces pensamos, la gracia de Cristo ha sido para con nosotros solamente los... No, la gracia de Dios vino para todos. Solamente, ¿no es cierto?, que nosotros estamos acá no por ser privilegiados, por ser mejor que los demás, sino porque en su gracia Él ha puesto en nuestros corazones, como dice Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros, es un don de Dios. Todo desciende del Padre de las luces, como dice Santiago. La gracia de Cristo. Así que no estamos acá por ser mejores, sino que por la gracia de Dios y la fe que Él ha colocado en nosotros, somos salvos y perdonados. La gracia de Dios es a todos los hombres. Esto pone y nivela perfectamente, hermano, la desigualdad que existe, la desigualdades que existen y que existen. Bueno, siempre me confundo en alguna. En la desigualdad que existe, ¿no es cierto?, en la edad, en el sexo, en la condición social, en todo lo que nosotros quisiéramos ver en este mundo. ¿Ah? La gracia de Cristo pone un nivel parejo para todos. La gracia de Dios es para todos los hombres. Lo vamos a expresar por medio de la palabra. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a 1 Corintios. Estamos aprendiendo, ¿eh? Vamos a aprender algo más de la palabra de Dios. Yo sé que se ha tocado muchas veces estos temas, pero es bueno refrescarlo. Esta semana, estudiando la palabra, el Señor puso en mi corazón este pasaje. Dice, porque... ando mal. 1 Corintios dije, ¿no? Yo dije primera y busqué segunda. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí el Señor está manifestando, y Pablo, ¿no es cierto?, lo que ha hecho Cristo por medio de su espíritu. Y dice, hemos sido bautizados en un cuerpo, hemos sido formados, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y podríamos decir, por su gracia. Gálatas capítulo 3. Gálatas, buscamos el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Mire lo que dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, su gracia nos ha hecho iguales, hermanos. No hay diferencia. Hace rato yo decía, ¿no es cierto? A veces tenemos hermanos profesionales que queremos decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿No es cierto? Decimos un doctor, un ingeniero, pero son todos iguales, hermanos. Somos todos iguales delante de la presencia de Dios. Y eso no nos destaca, ¿no es cierto?, el título de la posesión, sino lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. No estoy despotricando contra la profesión o contra alguno, pero en ese caso cada uno tiene una profesión. ¿Por qué no se nombra, por ejemplo, a un zapatero, a un bicicletero, a un tractorista? Somos lo mismo, para Dios somos lo mismo, ¿no? Bueno, pero sigo. Como humanos nos iguala en la condición de privilegios y oportunidades. La gracia, hermano, nos ha dado un privilegio, ¿no es cierto?, y también una oportunidad. Entrar por esa gracia al pueblo de Dios y formar y ser parte del cuerpo de Cristo. Qué gracia, hermanos. Qué privilegio, en primer lugar, y qué oportunidad, ¿no es cierto?, estar acá
por la gracia de Cristo, dando una oportunidad a todos por igual. San Juan 3:16, mire lo que dice. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? A ver qué me repite San Juan 3:16. Dice que un día una persona le dijo a otra, yo soy cristiano. ¿Ah? ¿Y sabe cuál fue la prueba que le hizo el otro? Dice, ajá, usted es cristiano. Repítame San Juan 3:16. Y el otro se lo repitió en memoria. Ah, perdón, hermano, dice, yo no confiaba en usted. A ver, ¿quién sabe de San Juan 3:16? ¿Ve? Qué bonito versículo. El centro del Evangelio es este versículo, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó lo más querido de su corazón. Hoy estábamos hablando acá cuando llegamos, ¿no es cierto? Y decía nuestra hermana Mercedes, dice, así que se mató la hija de Jiménez. Yo cuando me dijeron, no, me dio tristeza, hermanos. Un alma que pasa la eternidad sin Cristo. Tengo amistad con este hombre, con don Jiménez. Tengo tratos con él. Y le digo a mi señora, cada vez que pasa algo así, te impacta en el corazón. Hay una familia que estaba esperando, hay hijos, ¿no es cierto? Hay esposos. Y ahora en un momento desaparece una persona. ¿Qué oportunidad nos ha dado Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado hijo unigénito. ¿Cuánto valor tiene un hijo, no? Para nosotros, lo que se ha formado en el vientre de la madre. Y aún dice la palabra, ¿podrá la madre olvidar lo que qué? Lo que ha sido formado en su vientre. ¿Se olvidará, Mercedes? ¿Usted? Nunca. Y dice, así también lo hace Cristo. Él no nos puede olvidar lo que ha engendrado, ¿no es cierto?, por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Bueno, sigo. Es una de las expresiones más claras, ¿no es cierto?, en la Escritura, San Juan 3:16. En la Escritura, la expresión gracia es algo que alude a un favor inmerecido. Gracia es algo, ¿no es cierto?, que no lo merecíamos y que Cristo lo ha dado. Y fíjese cómo es, ¿no? Dice que un superior, ¿quién es superior en este caso? Hablando de la gracia. ¿Quién es superior? El Señor Jesús. ¿Ah? Un superior. Y Él es el que posee la gracia. Así que dice que un superior, en este caso Dios, prodiga esa gracia a un inferior. ¿Quién es ese inferior? Yo y usted. Y la gracia de Cristo ha descendido sobre nosotros, ¿no es cierto? Ha venido a obrar de esta manera. ¿Lo vamos entendiendo, hermano? ¿Qué es gracia? Es un don que inmerecido. Algo que no merecíamos y que Cristo nos ha dado. Vaya rebobinando en su corazón el día de su conversión, su vida en Cristo, en este momento, y vaya diciéndole a la vez de escuchar estas palabras, gracias Señor, que estoy acá solamente por tu gracia y por tu misericordia. Sigo para llegar a un final. En sí, esto alude a lo que nosotros entendemos como comúnmente se dice, y lo que dije recién, es un don inmerecido. Entendiéndolo así, Dios provee salvación y perdón donde realmente debería establecer qué cosa, por causa del pecado. Juicio, condenación. Exactamente. Dios ha ubicado, ha instalado su gracia en cada uno de nosotros, donde realmente merecíamos que la condenación eterna por causa de nuestros pecados. ¿Nos sentiremos agradecidos por esto? Ha hecho un cambio el Señor, ¿no? Nos ha sacado de acá, íbamos caminito a la condenación y nos ha por acá, camino a la eternidad y a la vida eterna en Cristo Jesús. No merecíamos la gracia. Estábamos condenados por nuestros pecados. ¿Ah? Y Cristo ha obrado de esta manera. Así que, como dije, entendemos, Dios provee salvación y perdón donde realmente debería establecer condenación. ¿De qué manera ha sido manifestada esta gracia? Y solamente por medio de qué? De Cristo Jesús. La gracia. Cuando yo hacía este mensaje pensaba
¿cómo ha sido manifestada esta gracia? Y claro, en la persona de Cristo. Si Cristo no venía, ¿no es cierto?, a este mundo, no podía ser manifestada esta gracia, la gracia de Dios. Y Dios se manifestó en gracia, ¿no es cierto?, en misericordia, en perdón de pecado, en la persona de Cristo. Dice, en la faz de Jesucristo hemos entendido y hemos conocido a nuestro Padre Dios. Él no se ha manifestado, creo que era Víctor el que hablaba el otro día, no me acuerdo. ¿Ah? A Dios nadie lo vio jamás. ¿Ah? Y a Moisés, aún escondiéndolo en la peña, en el hueco de la peña, y se puso su mano sobre la boca, digamos, y dice que pasó la presencia de Dios. ¿Cómo habrá sido eso, no? Un Dios espíritu. Y él vio solamente a las espaldas, que habrá visto Moisés, pero a Dios dice, no lo vio nadie jamás. Señor, muéstranos tu rostro, muéstranos cómo eres. Y el Señor dice, quieren ver la figura mía que acá tiene. Y mandó al Hijo. ¿Ah? Y no es que Dios sea como la persona que fue Cristo, sino que Dios es tú. Y Dios se manifiesta a esta humanidad y la fotografía del Señor Jesús, como decía un Silvestre, la vemos en Cristo. Su comportamiento, su santidad, su ministerio, su forma de obrar. Y aún viniendo, siendo rico, dice, se hizo pobre y murió en una cruz por nosotros. Seguimos, no me detengo más. Así que la gracia ha sido manifestada solamente en Cristo. Esta gracia no es algo que comienza con efectos principiantes, luego deja de ser. ¿Qué le parece? Cristo nos salvó, se manifestó su gracia y después nos dejó, ¿cómo es que se dice? Claro, a la deriva, como una hoja flotando. No, su gracia nos sigue cuidando, hermanos. Su gracia se sigue manifestando. San Juan, a ver quién lo tiene, 1:16. San Juan 1:16. Rápido, sin vergüenza. Acá un hermano. San Juan 1:16. ¿Qué le parece? Y de tu plenitud tomando todo. Y dice, gracia cuando te salvé y pone un punto. ¿Dice así? No. Gracia sobre gracia. Qué impactante, hermanos, la gracia de Cristo. Se sigue manifestando en nuestra vida. Él nos ha salvado, ¿no es cierto? Y en su cuidado, en su misericordia, dice que su gracia es sobre gracia. Ayer cuando estaba en la reunión, pasaba un hermano y decía algunas palabras, porque la gracia es de Cristo, y la gracia de Cristo nos ha salvado y nos ha guardado. Y pasaba otro, y la gracia de Cristo, y oraba a otro, y te damos gracias, Señor, porque tu gracia se ha manifestado por nosotros. Es que la gracia de Cristo está presente, hermano. Cuando vamos caminando, ¿cierto? Ahora medio viejo, pegamos un tropezón. ¡Ay! Gracias, Señor, por tu gracia, porque me salvaste. La gracia de Cristo está manifestándose todos los días y en toda hora, hermanos, en cada una de nuestras vidas. Gracia sobre gracia. Esta expresión conlleva la idea de provisión que continúa. La gracia de Cristo no se acaba. Y seguirá aún la gracia de Cristo. Fíjese, estudiando la Escritura, yo veía un día, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser arrebatados y la gracia de Dios se va a seguir manifestando. Porque cuando nosotros, el Señor nos lleva a su presencia, ¿no es cierto?, que venga a buscar la iglesia, dice que van a haber muchos salvos. ¿Y esos salvos por qué van a ser? Por la gracia de Cristo, su gracia. Qué impactante es la gracia del Señor. Esta expresión, como dije, conlleva idea de provisión continua, inagotable de la gracia de Dios a los creyentes. No tiene interrupción, perdón, y no tiene límites. ¿Usted se siente limitado en su vida en algunas cosas? ¿Ah? Y yo ahora más, ya. Ayer me decían ahí en Riadico, Pepe se mantiene joven. Sí, le digo, todos los días me tomo un Renovín. ¿Ah? Me tomo un Renovín y me mantengo así. Pero cada día voy sintiendo las limitaciones en mi cuerpo, hermano. Los años van pasando, van viniendo. No es que pasen, nomás vienen, y se manifiestan acá. Y ahora ya me siento con ciertas limitaciones. Ya no puedo hacer lo que hacía antes, ¿no? Y yo le decía a muchos hermanos, nosotros cuando éramos jóvenes, trabajábamos mucho con camiones y acarreando tierra. Y cargábamos nosotros con la pala los camiones. Fíjese, llegamos a cargar 26 caminadas por día de tierra
entre 3 personas. ¿Ah? Y hacíamos el viaje, volvíamos, cargábamos. Y ahora le digo, me pongo a cargar una carretilla de hoja y tengo que parar 3 veces. Caramba, las limitaciones en nuestro ser. Sin embargo, la gracia de Cristo es tan abundante porque pertenece a Él y no tiene límites, hermanos. No ha tenido límite el día que me salvó a mí y que te salvó a ti. No tiene límite los que tienen que ser salvos y no tuvo límite para los que pasaron. ¿Ah? Fue, es y será una ayuda eficaz, puse yo aquí, la gracia de Cristo. Algo a considerar en la forma de obrar en la vida de los creyentes, ¿no? Ya vamos acercándonos a un final. En el Nuevo Testamento, en su más rico contenido y expresión se denomina con esta palabra, charis, quiere decir en el griego, ¿no es cierto? Charis es empleada en 3 sentidos y el uso más frecuente se refiere a un poder que fluye de Dios y de Cristo exaltado. Charis quiere decir, ¿no es cierto?, gracia de Dios y gracia que desciende de Él. Y lo vamos a ver y a considerar en una triple dimensión, o sea, en 3 sentidos. La primera dimensión de la gracia ayuda a los apóstoles a tener éxito en su misión. Fíjese, la gracia de Cristo operó en aquellos 2 hombres, o 11 hombres, perdón, ¿no es cierto? Para comenzar una obra tan, ¿cómo podríamos llamarle? Tan importante, ¿no es cierto? Porque ellos comenzaron con la tarea de la proclamación del Evangelio. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, no? A ti te entregaré, ¿qué? Las llaves del reino. ¿Ah? Y algunos dicen, Pedro tiene la llave del cielo. Y al que le gusta entra allá y al que no le gusta lo desecha. No es eso. Le entregó la apertura. Usted lea Hechos capítulo 2 y va a ver cuando Pedro, este que negó al Señor, que maldijo al Señor, que dijo tantas cosas, ¿no es cierto? Pero era Pedro, el que Dios había escogido. Y dice en Hechos capítulo 2, se levantó y habían como no sé cuántas personas, porque la conversión fueron una vez 5.000 y otra vez 3.000. Y Pedro abrió el reino de los cielos a esta humanidad. Predicó delante con ese fervor que lo hizo. Y aún acusando a los judíos, dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes. No tuvo vergüenza Pedro de apuntar a sus hermanos. ¿Ah? Así que esa gracia operó en los apóstoles a tener éxito en la misión que hacían. Y aquí descubrimos que sin este ingrediente, hermanos, de la gracia de Dios, sería en vano toda obra. ¿Ah? Si la gracia de Cristo no obra, podemos predicar, podemos pasar la pantalla, podemos hacer reuniones, podemos hacer todas las cosas, pero si la gracia de Cristo no obra, ¿no es cierto?, para ayudarnos a hacer esa obra, sería en vano. Así que ayuda a los apóstoles a tener éxito en su misión. Hechos capítulo 4. Si alguno quiere compartir, así no creo que se vayan a cansar a dormir ahí, ¿no? Ya enseguida terminamos. Hechos capítulo 4, verso 33. A ver, algún otro hermano, porque la Mimi está condenada nomás a leer ella sola, ¿cómo puede ser? ¿Qué dice? Sí, 4:33. Es claro el versículo, es claro el versículo que ha leído nuestra hermana. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Como el Señor reforzó esa gracia, hermano, para que ellos comenzaran el ministerio que les había tocado. Mire lo que dice 11:23. A ver, otro hermano. Estamos ahí, en Hechos. 11, capítulo 11, verso 23.
¿Se da cuenta? La gracia de Cristo obrando sobre los apóstoles. Y dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando uno ve, ¿no es cierto?, que la gracia de Cristo opera en los corazones. Qué lindo cuando la gracia de Cristo obra en el pueblo de Dios. Y se ve el efecto, hermanos, por el Espíritu Santo y la palabra, ¿no es cierto?, de que su gracia está en medio del pueblo de Dios y está activo y está obrando. Capítulo 13, verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen ¿en qué? En la gracia de Dios. Habían prosélitos, estos son los judíos de otro lugar, ¿no es cierto?, que habían venido. Y dice, despedida la congregación. Y es como si hay un saludo particular en el libro de Corintios, ¿no es cierto?, que Pablo dice que nosotros nos debemos saludar, ¿cómo dice? Maranata. Así dice, ¿no es cierto? Cristo vuelve. Aquí dice, despedida la congregación. Y los despidieron con esta forma. Muchachos, vayan, y dice, les persuadieron a que perseveraran en la gracia de Dios. Y un último versículo, 14:26, ahí mismo. Hechos tiene mucho de esto, ¿no es cierto? A ver qué dice 14:26. Hablando de Pablo, ¿no es cierto? Y la obra que ellos hacían. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? Comienza la obra en los apóstoles, obrando por la gracia. Siguen, ¿no es cierto? Están allí, ven la gracia de Dios como obraba en el pueblo de Dios y ahora son encomendados, dice, por la gracia de Dios. La gracia, yo puse aquí, da poder. En todos estos pasos que hemos leído, manifestándose la gracia de Dios, empodera a lo que se va a hacer, a lo que vamos a vivir, hermano. Qué lindo, ¿no? Digámosle al Señor en esta hora, Señor, tu gracia sea sobre nosotros aún en esta hora. Tu gracia a través de tu misericordia obra en cada corazón. La gracia da poder, la gracia se ve y a su vez produce regocijo y se exhorta a permanecer en ella. Eso es lo que hemos leído allí. Guárdense en la gracia. Y terminamos, ¿no es cierto?, con otro puntito. Dice, por la gracia se debe instar a persuadir y a permanecer. Hechos capítulo 2, estamos en Hechos, seguimos en Hechos. No se olvide lo que estamos mirando ahora, que la gracia, ¿no es cierto?, debe llevarnos a persuadir, quiere decir a instar, ¿no es cierto?, a animar, a reforzar en otro la fe, y dice, y a permanecer. Hechos 11, Hechos 2, dije 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, y podríamos decir allí, perseveraban por la gracia, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. La gracia nos lleva a ser hermanos, a persuadir y a permanecer en esa gracia. Qué lindo es decir, hermano, no te desanimes. Seguí, hay vicisitudes en la vida, como decía este hermano en esta mañana, ¿no es cierto?, que trae ciertos bajones a nuestra vida, ¿no? Pero debemos levantarnos de allí. Todos sufrimos esto. Mientras que estemos en este mundo, ustedes dirán, Pepe que está ahí predicando, él nunca sufre, sufre a veces más que ustedes. Porque el enemigo, ¿no es cierto?, a los que estamos acá detrás del púlpito, a los que estamos con responsabilidades, a veces tienen sus ataques peores. Todos estamos en este mundo, pero debemos instar y debemos alentarnos. Hermanos, permanezcan o permanezcamos en la gracia de Cristo. Y sigo rápido, por la gracia de Dios somos encomendados. La gracia de Dios tiene su orden, hermano. Dios no es un Dios desordenado. Por la gracia
dice que desde Antioquía partieron y por la misma gracia regresaron a Antioquía. Dice que salieron los apóstoles. Allí la iglesia de Antioquía, el Señor les da esta visión y dice, van a encomendar a Pablo, ¿se acuerda? Y a Bernabé, y los envían a hacer la obra. Ellos van y hacen esa obra y por esa misma gracia dice que regresa. Yo puse aquí, Dios es un Dios ordenado y Él requiere que se establezca en medio de su pueblo. Primera Corintios, ya estoy terminando. Primera Corintios 14, 40, dice así. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. La gracia de Cristo, hermanos, establece orden. ¿Cómo somos nosotros? ¿Ordenaditos o desordenados? A veces la mujer reniega, pero este viejo, mira, yo soy así medio así, yo me desvisto en la noche, agarro para todo, nada así, lo tiro así. Viene a enseñar así. Sin embargo, la gracia de Cristo pone orden en nuestra vida. Y hay cosas que estaban desordenadas, los pecados que teníamos, alcohol, vicio, todo. Y Cristo no lo hace de una sola vez. Cuesta al Señor moldear nuestro cántaro de barro. Ahí lo pone, como se llama el alfarero, y lo va moldeando. Dice que a veces se rompe por la exigencia del, y lo vuelve a pasar y lo vuelve a ordenar y lo vuelve a hacer hasta que queda perfecto. La gracia de Cristo. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué obra del Señor de esta manera? Primera Corintios, aquí fallé, puse Primera Corintios, será 11:33. Esta mañana encontré el error, ¿se acuerdan que me trabé? No. Bueno, he anotado mal. Sí, espere, estoy confundido. Veamos, 1 Corintios 14:33, está bien. Dice, no es Dios, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Recién habíamos leído que Dios era un Dios de ¿qué? De orden. Ahora leemos que Dios no es un Dios de confusión. ¿Por qué algunos, Pablo le tiene que decir a los Gálatas, ¿qué te ha pasado, muchachos? ¿Qué les ha pasado? Han creído por la gracia, ¿cierto? Y por el Espíritu, y ahora se van a volver a las obras de la ley. Cuando Cristo entra en un corazón, hermanos, y establece su vida allí, pueden venir las acechanzas del diablo, pueden venir aún las confusiones también. Pero llega el momento que el Señor aclare en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios es tal cosa, Dios hace tal cosa y Dios obra de tal manera. Nuestro Dios es un Dios, como dice la palabra, en Él sí y en Él amén. No hay confusión. Si estás confundido en alguna cosa en la persona de Cristo, pedile a Él que te aclare, pedíselo. Me acuerdo del testimonio de una persona, ¿no es cierto? Y dice que había recibido la palabra y caminaba por su casa y fue y se encerró en el baño. Y dice, Señor, no voy a salir de acá del baño, ¿no es cierto? Hasta que no me des claridad y arrojes luz sobre mi vida. Y oraba al Señor clamando porque había una lucha dentro de él. Y dice que el Señor le manifestó su gracia y le aclaró todas las cosas. Es que Dios ha venido para hacer que en mí sacar las tinieblas y traer claridad y traer luz a nuestra vida. Segunda cosa, ¿no es cierto? La dimensión de esta gracia. Esta gracia da poder al incrédulo para poder creer. Hechos capítulo 18, volvemos a 18. Esto es lo último, ahora sí les prometo, yo soy como el falso, ¿no? Ya termino, pero sigo, ¿no? Hechos 18, ¿no es cierto? 32. Dice, me parece que erré aquí también. Hechos 20, perdón. Es que yo soy el. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Fíjese lo que dice.
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Si la gracia de Dios, la gracia de Dios operando en los corazones, sin la gracia de Dios operando en los corazones, no hay verdadera regeneración. Claro que no. Si la gracia de Cristo no opera, ¿no es cierto?, en nuestra vida, no podemos ser regenerados. Y termino, ¿no es cierto?, la dimensión de la gracia sobreedifica, como dije, y vamos a leer, ¿no es cierto?, 1 Corintios 3, 6, 7. A ver, 1 Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento, dice, lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Efesios 16, dice Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Estamos hablando, ¿cierto?, de las dimensiones de la gracia, como somos sobreedificados. Y lo último, Colosenses capítulo 2, verso 19, dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud, voy a leer verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La dimensión del crecimiento por la gracia de Dios que nos puede dar. Bueno, acá termina, hermano. Mire, estamos justo en la hora. Yo creí que iba a tardar menos, pero creemos que la gracia de Cristo ha operado en nuestros corazones. Vaya que se lo ha hecho. Creemos que Cristo obra cada día por su gracia en nosotros. Si no fuera por su gracia, yo no estaría acá. Así que cuánto tenemos que agradecer en esta noche por esta gracia bendita de Jesús. Hemos llegado al conocimiento de la verdad, somos sostenidos por la gracia de Cristo y su gracia sigue operando en cada uno de nosotros para siempre. Oramos al Señor. Te agradecemos